Cuando pensábamos que 2020 no podía seguir sorprendiéndonos, Alonso ficha por Renault y hace explotar todo el internet. Finalmente, y luego de 200 millones de rumores durante estos años, se hace oficial. El asturiano retornará a Fórmula 1 poniendo toda su fe en los nuevos cambios postergados a 2022, los que él espera lleven al equipo otra vez al podio. Por ello, hoy vamos a echar un ojo a esos pilotos que retornaron a un equipo de Fórmula 1 para volver a brillar y probar que las segundas o terceras partes también pueden ser buenas. Jackie Ickx entraría a Fórmula 1 curiosamente en Fórmula 2, ya que pilotó los Matras de Ken Tyrrell en Alemania, un gran premio donde los Fórmula 1 y los Fórmula 2 compartían la pista. En 1968 llegaría a Ferrari, logrando su primer podio en el tercer Gran Premio del año en Bélgica. No pasó mucho hasta que logró la victoria en Francia, además de 2 terceros lugares en Gran Bretaña e Italia. Ickx estaba peleando por el título mundial, estaba a solo 3 puntos de Graham Hill, pero en Canadá se accidentaría rompiéndose una pierna, finalizando así con el sueño del mundial. Retornando a Ferrari en 1970, año donde casi logra el título quedando detrás del difunto Jochen Rindt. Los siguientes años, eso sí, no fueron tan exitosos para el belga. Sacaría una victoria en Países Bajos en 1971 y otra en el infierno verde de Nürburgring en 1972, un circuito que por cierto dominaba a la perfección Jackie Ickx. 1973 era un año bastante feo para Ferrari, tenían un auto poco competitivo y se ausentarían de algunos GPs. Ickx a la vez tenía bastante éxito en los Sport Cars, y que Ferrari se ausentara al Gran Premio de Alemania era un pecado descomunal para él. Por eso se buscó otro asiento para entrar a Nürburgring, disputando así su única carrera a bordo de un McLaren, finalizando tercero. Ese día su aventura con Ferrari llegó a su fin, ya que Ickx pasaría por varios equipos hasta retirarse en 1979, viviendo sus mejores años con los de Maranello. La leyenda de este canal pasó por varios equipos desde su debut en ATS en 1984, pero si hubo en 2 escuderías en las que se destacó fue con Ferrari y con Benetton. Los de Maranello tendrían una temporada 86 sin victorias y Berger llegaría para acompañar a Michele Alboreto. Mientras Alboreto logró 2 podios a inicio de año en San Marino y Mónaco, Berger valía Berger, sacando 4ª posiciones y 7 retiros. Finalmente en Portugal se hizo con una pole, vuelta rápida, pero valió Berger en carrera ya que finalizó segundo, aunque no pasaría mucho hasta que consiguió victorias en Japón y Australia, donde por cierto se llevó el triplete de pole, vuelta rápida y victoria. Parecía que Ferrari al fin estaba de vuelta, pero en 1988 llegó la bestia, el McLaren Honda, que masacró a todo el mundo. Aunque Berger aquel año lograría llevarse una victoria en casa, al ganar el Gran Premio de Italia, siendo el único no McLaren en ganar una carrera ese año. Pero 1989 fue un año pésimo, tuvo un horrendo accidente en San Marino donde se incendió y quedó con varias quemaduras, y dejaría a Ferrari a final de año para unirse a McLaren y a Ayrton Senna. Prost casi se queda con el título de 1990, pero desde entonces los de Maranello no podían ganar carreras. Pasarían los años y Berger retornaría en 1993 para acompañar a Gian Alesi, y finalmente en 1994 logró acabar con la pésima racha ferrarista de 4 temporadas sin victorias, al llevarse a la pole y la victoria en Alemania. Benetton fue la otra escudería con la que el austriaco se destacó. Su primera etapa solo duró una temporada, la de 1986. Viviendo final de año en México, su primera victoria y la primera victoria también para el equipo. Luego de sus aventuras en Ferrari y McLaren, retornaría a Benetton en 1996 para reemplazar al Kaiser Michael Schumacher. En su retorno logró varios podios, pero sin dudas la cereza sobre el pastel fue el triplete que consiguió en el Gran Premio de Alemania de 1997. La cual por cierto fue la última victoria de Benetton antes de ser comprada y reconvertida en el equipo Renault a principios de los 2000. El bigote cósmico fue de los pocos pilotos que junto a Alonso tuvo 3 etapas con el mismo equipo. Luego de 5 temporadas con Lotus, migraría a Williams en 1985, donde casi se corona como el campeón mundial en 1986, ya que llegó a Australia con 5 victorias en el bolsillo. Se llevó la pole y todo indicaba que finalmente iba a levantar el título, pero su mala suerte característica atacó. Uno de sus neumáticos se reventó, lo que le dejó el camino libre a Prost, quien ganó la carrera y el título por solo 2 puntos. En 1987 se disputó el título contra Nelson Piquet y a pesar de lograr 6 victorias, el brasileño le ganó la corona. En 1988 Williams utilizó motores Judd, viviendo un año bastante amargo. Mansell, descontento, ficharía con Ferrari, donde casi se le cae el bigote de la rabia, llegando a anunciar su retiro definitivo de la Fórmula 1 en 1990.
Retornaría a Williams en 1991 perdiendo el título ante Ayrton Senna, en gran parte por falta de fiabilidad, la que solucionaron en 1992 cuando con el dominante FW14B se llevó 9 victorias logrando al fin su título mundial. Pero a pesar de lograr la corona máxima, varias disputas internas, además de que Prost llegó al equipo, llevaron al bigote cósmico a migrar a la kart, donde consiguió el título en 1993. Su tercera y final etapa llegaría en el trágico 1994. Damon Hill y Ayrton Senna eran los pilotos titulares, pero todos sabemos lo que pasó con Senna en San Marino. Coulthard tomaría el asiento del brasileño y a final de temporada Williams obtendría el permiso de Newman Haas Racing para que Mansell pilotase por ellos por 3 GPs. Llevándose una última victoria en el cierre de la temporada en Australia, donde por cierto también fue el poleman. Luego de esto saltaría a McLaren, pero no pudo entrar en el auto de manera literal, y si no conoces esa historia te la dejo en la descripción. El profesor debutaría en Fórmula 1 pilotando para McLaren en 1980, pero el auto era un auténtico dolor de cabeza. El francés vivió varios fallos mecánicos que le hicieron accidentarse, llegando a romperse una muñeca. Por ello, cuando Renault le fichó, el francés no se lo pensó mucho. Rozaría el título en 1983 y finalmente en 1984 el profesor retornaba a McLaren, quienes ahora sí tenían un auto competitivo para lograr el título. Tuvo un año redondo pero con un poquito de mala suerte, ya que mientras luchaba en Mónaco por mantener lejos a un tal Senna en un Toleman, la carrera finalizó con una polémica bandera roja. Por esto recibió la mitad de puntos y esto le hizo perder el título mundial ante Niki Lauda por 0.5 puntos, el margen más estrecho de la historia por un título mundial. El profesor se quedaría con los títulos de 1985 y 86, finalizando cuarto en el mundial de 1987. En 1988 llegaría Senna al equipo, iniciándose así una rivalidad legendaria que no sé cómo no le han hecho una película como la de Niki Lauda con James Hunt. Senna se quedaría ese año con el título mundial, aunque Prost lograría otra corona bastante polémica por un accidente en Suzuka, coronándose como campeón de la temporada 1989. Pero por esta misma rivalidad es que dejó al equipo, saltando a Ferrari en 1990 y a Williams, donde lograría su última corona en 1993. El maestro solo cosechó éxitos en su etapa en Fórmula 1, lograría su primer título con Alfa Romeo en 1951, pero los italianos no tenían recursos para construir un auto con las nuevas regulaciones de 1952. Por ello Fangio pilotaría para Maserati, pero antes de iniciar la temporada, el argentino se accidentó de manera bastante grave en Monza. Una lesión en el cuello fue casi un milagro para su accidente, y sus lesiones lo dejaron fuera de toda la temporada. Retornaría en 1953, finalizando otro mundial segundo, eso sí logrando una sola victoria en todo el año, la cual curiosamente fue en Monza. En 1954 Maserati le daría vida a los 250F, con la que Fangio ganaría en Argentina y en Bélgica para luego saltar a Mercedes, donde consiguió un doblete a bordo del Mercedes W196, al conseguir los títulos de 1954 y 55. Luego de la retirada de los alemanes por culpa del desastre de Le Mans, Fangio saltaría a Ferrari consiguiendo otro título mundial en 1956, para en 1957 retornar con Maserati. El argentino tomaría esa misma 250F que abandonó para ganar los GPs de Argentina, Mónaco, Francia y Alemania, finalizando segundo en Pescara e Italia. Un año redondo donde obtuvo el título mundial que se le escapó en 1953 en su primer año con Maserati. Mario Andretti fue otro piloto con 2 retornos. Llegaría a Fórmula 1 con Lotus, debutando en casa en Watkins Glen, donde por cierto fue poleman pero terminó retirándose. Mientras que en 1969 apareció de manera esporádica sumando solo retiros. Lotus llevaba 3 temporadas sin quedar en el top 3. Colin quería regresar a lo más alto y para eso ficharía a Mario Andretti en 1976. Suerte para él que solo 2 años más tarde, en 1978, llegaría el poderoso Lotus 79, con el que logró su único título mundial de Fórmula 1. Aunque sus 2 temporadas posteriores fueron un completo fracaso. Su otra aventura con 2 etapas la vivió en Ferrari. Andretti llegaría bastante ilusionado a Maranello en 1971, y es que su héroe, Alberto Ascari, ganó 2 mundiales de Fórmula 1 con Ferrari. Andretti ganaría la carrera inaugural en Sudáfrica, pero solo participaría de manera ocasional en sus 2 temporadas,
ya que estaba compitiendo en Estados Unidos. Luego de casi una década retornaría a Maranello para ayudar con la enorme tragedia que estaba viviendo el equipo en 1982. Sus dos pilotos titulares ya no estaban. Gilles Villeneuve había perdido la vida en Bélgica, mientras que Didier Pironi se había destrozado las piernas en Alemania. Andretti pilotaría los últimos dos grandes premios de 1982, logrando la pole y una tercera posición en Monza para alegrar un poco a los tifosi que habían sufrido bastante. Alonso debutaría en Fórmula 1 con Minardi en 2001, saltando a Renault en 2003. En su segunda carrera en Malasia lograría su primera pole, convirtiéndose en el poleman más joven hasta el momento, y lograría subir al podio ya que finalizó tercero. Su primera victoria llegaría en la segunda mitad de temporada en Hungría, y aunque tuvo un 2004 algo frío, 2005 y 2006 fueron sus años dorados, logrando un bicampeonato inolvidable, ganándole el título a Kimi Räikkönen y al mismísimo Michael Schumacher. En 2007 saltaría a McLaren topándose con la joya del equipo británico, Lewis Hamilton. Ambos pilotos harían la gran Senna y Prost peleándose entre ellos, dejándole así el camino libre a Kimi Räikkönen, que fue más inteligente y le robó el título a los dos. Su segunda era junto a Renault llegaría en 2008, donde nuevamente viviría más polémicas. Renault ya no tenía un auto competitivo. Estaban tan desesperados que llegaron a cometer uno de los actos más polémicos de la historia de la categoría, al pedirle a su segundo piloto que sufriera un accidente para así sacar un safety car y lograr ventajas y por fin ganar una carrera. Aunque toca destacar que al siguiente GP en Japón, Alonso consiguió una segunda victoria, además de conseguir una segunda posición en Brasil. Resultados que son milagrosos para ese R28. El Renault R29 no mejoró en nada las cosas. Alonso solo lograría una pole en Hungría, donde por cierto se retiró, y un único podio en Singapur, donde fue tercero. Luego de su amarga aventura con Renault saltaría a Ferrari y luego a McLaren, donde vivió más dolores de cabeza. Y dejaría la Fórmula 1 en 2018 luego de una larga saga de team radios, sobre todo por ese motor Honda que se rompía solo. 2021 será su tercera etapa con Renault, y a diferencia de Mansell, será como titular todo el año. Si bien Alonso tiene fe de que Renault va a sacar ventajas de la nueva normativa de 2022, la realidad parece ser otra, pero solo el tiempo nos dirá si Alonso retornará a los podios de Fórmula 1, ya que no sube a uno desde 2014 cuando finalizó segundo en el Gran Premio de Hungría. Hora de las preguntas. ¿Cuál es tu opinión del retorno de Alonso? Ya que su objetivo son los podios, ¿crees que podrá subir a uno? En mi opinión y como están las cosas, si vivimos alguna carrera media loca como la de 2019, tal vez ocurra un milagro y el asturiano pueda celebrar lanzándole champán a todo el mundo. Como siempre, espero que disfrutaras del video. Like, suscripciones, campanita, comentarios, todo sirve si quieres apoyar al canal. Y más si no quieres perderte el contenido semanal. También puedes unirte al Discord del canal para ver algunos memazos formuleros. El link está en pantalla y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.